Entonces, el tema de hoy, esperando que podamos a través de esta palabra poder edificar nuestras vidas y encontrar algo que nos renueve por completo. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentido tan pequeños frente a ciertas circunstancias? ¿Cuántas veces nos hemos sentido como a veces que faltan las fuerzas o tal vez muy limitados, ya sea en los recursos, en la salud, en la vida, en las fuerzas? ¿Cuántas cosas a veces nos hacen sentir tan pequeños y hasta a veces sobrepasados? Nos sentimos tan vulnerables a veces por los problemas, las dificultades o las cosas que nos toque vivir. Y eso es lo que a través de esta palabra queremos afirmar hoy. Yo creo que mucha gente, muchos creyentes, les ha tocado sentirse así, tal vez insignificantes. Pareciera que Dios no está cuando sí Él está. Pareciera que Dios nos abandonó o nos dejó en cierta circunstancia. ¿O por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo si yo sirvo a un Dios todopoderoso? Pero siempre debemos entender que estamos en este mundo. No somos de Él, pero estamos en Él. Nosotros hemos sido llamados para ser ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos un reino tremendamente poderoso e inconmovible, como dice la Biblia, pero mientras estemos en esta carne y en esta tierra, viviremos cambios bruscos y fuertes. Por eso, a través de esta palabra, dice ahí en Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, vamos a hacer una introducción aquí a estos versículos que habla el apóstol Pablo, porque muchas veces pareciera que las cosas a veces no salen bien de acuerdo a lo que nosotros determinamos, pero siempre Dios está haciendo cosas primero en nosotros. Dios está moldeando tu vida y mi vida. Dios está fortaleciendo todo mi ser, porque entonces eso traerá firmeza y solidez sobre los que me miran, me observan, que son los hijos, el esposo, la esposa, familiares, amigos y las personas que nos rodean, aún en nuestros trabajos y en donde estemos. Que siempre nos vean como personas sólidas y firmes en lo que creemos, en nuestras convicciones, y que jamás dudaremos del poder y del gran amor de Dios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo lo primero que dice, para que el Dios, y pone de relieve la importancia de conocer al Dios el Padre. Y también dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, Padre de peso, Padre sólido y firme, Padre que tiene un peso, poder, tiene autoridad, un Padre que es inconmovible en sus palabras. Dios no se conmueve solamente porque yo le pido algo. Dios le gusta oír su palabra, que yo proclame su palabra, que yo hable de lo profundo de mi corazón y demuestre delante de Dios lo pequeño que soy. Por eso dice el Padre de gloria. Jesús dijo, nada puedo hacer por mí mismo, sino al Padre que está en mí, el Padre el que me envió. Así es que el Hijo se sostenía en el Padre, aunque Jesús era todo Dios, podía sostenerse en su propio poder. Pero Él nos daba una demostración a todos nosotros la importancia de apoyarnos en el Padre. Os dé, y ahí entonces dice, así como lo hizo en Jesús, a ti te dé espíritu primero de ¿qué? De sabiduría. La sabiduría no es algo que obtenemos por nacimiento. Lo que Dios da son capacidades e inteligencia. La sabiduría solo la da Dios. Está escrito en el libro de Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará rica y abundantemente, y dice, y sin reproche le será dada. Así es que la sabiduría es algo que da Dios. Entonces Pablo dice que este Dios de peso y de gloria, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él te dé sabiduría y revelación
en el conocimiento de Él. Es decir, Dios se vaya revelando a tu vida y a mi vida en cada circunstancia que nos toca vivir. Que podamos comprender que Dios se está revelando, es decir, mostrándose a mí en la manera en que yo necesito ver a Dios. Tú vas a ver a Dios de la manera en que Dios quiera revelarse a ti, y ninguno de nosotros va a tener la misma. Es distinto, es totalmente diferente. La revelación que tuvo Pablo con Jesús es distinta a la revelación que tuvo Pedro, a lo que vio Juan en Apocalipsis. Eran totalmente diferentes, pero era el mismo Dios. La revelación de Dios fue de una manera sobrenatural en todos los hombres y lo seguirá siendo. Por eso encontramos tantos ministerios, tanta tarea evangelística en el mundo entero. Dios se puede revelar a alguien, una necesidad en África, en cualquier país donde haya pobreza. ¿Por qué? Porque Dios se revela a cada uno de ellos. Ahí entrevistaba a una niña en el canal de televisión, en un programa que tenemos, y ella dice, comenzó a ir mi hija a viajar porque puso Dios en su corazón llegar a la India. Ella tenía un trabajo excelente, su remuneración era buenísima, estaba muy bien calificada, pero era tanto que ocupó los recursos para hacer su primer viaje a la India y se instaló en una ciudad y estuvo allí un tiempo hasta que vuelve nuevamente después de unas vacaciones que pidió en el trabajo, y el corazón de ella estaba tan fuerte y tan necesitado de llegar allí hasta que renunció a su trabajo. Su padre, su madre, una pastora, la pastora, ella sentía en su corazón la necesidad de que su hija hiciera algo por el reino, pero nunca pensó, se imaginó que su hija se iba a ir lejos de ella. Así es que tomó el desafío, ven, una revelación de Dios a una necesidad. Entender a Dios que lo que Dios quiere hacer allí era algo con ella, un trabajo misionero evangelístico. Ellos tienen niños que educan allí, les dan alimento, los llevan y los conducen a las escuelas, los preparan. Un hombre les regaló una propiedad, así es que ella tiene un campamento instalado allí. Tiene personas que le colaboran. Por los motivos de un problema que había en Haití este fin de año, no podían viajar a Chile. Todos los años, a fines de año, viene a ver a sus padres. Y ahí estaban, no podían salir. Estaba compleja la situación en ese país. Pero hay una revelación de Dios, y Pablo dice, si Dios se reveló a mí, el Dios de peso y de gloria, lo hará contigo también. Y lo hará de una manera en la cual Él quiera revelarse. Hay trabajos, hay servicio, hay cosas que hacer en el reino. Y cómo Dios se revela a mi vida y a tu vida para que tú hagas lo que Dios quiere que tú hagas. Y a través del servicio que tú hagas, sea pequeño, sea grande, glorificas a Dios y honras a Dios. Y sientes que Dios se ha revelado a ti y te ha mostrado lo que Él quiere que tú y yo hagamos para la edificación de la iglesia de Cristo. La revelación del conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que entendamos con claridad, para que se alumbren mis ojos y yo pueda ver la verdadera razón por la que Dios me ha llamado. Hermanos míos, no debemos desestimar que la obra de Dios es todo para su gloria y su alabanza. No existe tarea pequeña ni grande, todas las tareas son importantes en el reino. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó, y más grande, si alguien quiere más grande, pues más responsabilidad, y tendrá que dar cuenta a Dios por lo que está haciendo, por lo que no dejó o lo dejó de hacer. Dice, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces este versículo nos resume en parte lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué te sientes tan pequeño a veces? ¿Piensas que yo no veo lo que estás haciendo? Si alguien no lo ve, no te preocupes por ello. Tal vez sientes que tu trabajo es el más pequeño y Dios dice, ¿quién dijo eso? Si lo dijo un ser humano, no te preocupes. Y si lo dijo un gran líder, menos te preocupes. Porque el que te da el valor no es el hombre ni el trabajo que haces, es al Dios al que tú sirves. Te da valor a quien tú sirves. Eso es lo que te da prestigio, eso es lo que te da honor, eso es lo que te pone en alto, el trabajo a quien tú se lo haces.
a un Dios grande, a un Dios todopoderoso, a un Dios que todo lo ve y a un Dios que todo lo escudriña. Y ahí es donde está la clave de vuestra posición en Dios. Y eso es lo que dice Pablo. ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi forma? O estoy posesionado en Dios. Y Dios dice, y Pablo dice a través de esta palabra que Dios te abra los ojos para que veas tú quién eres para Dios. ¿Te has sentido pequeño? ¿Sentiste que alguien te pasó a llevar? Dios dice, estás mirando con tus ojos naturales. ¿Cierto? Estás mirando con tus ojos naturales, no estás mirando con los ojos de ¿quién? De Dios. Señor, tú me pusiste, tú me diste este lugar, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. ¿A quién servimos? A Dios del cielo. Por eso Pablo nunca se sintió menoscabado con la labor que desarrollaba estando en la cárcel. Le dice a Pablo, a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, no te sientas mal porque yo estoy aquí. Siéntete honrado a quien sirves. Claro, porque podían decirle, ¿y qué? Tú nos hablas, Timoteo, y tu maestro está en la cárcel. Pero él le decía, pero no te preocupes por eso. Preocúpate por lo que estás haciendo para el reino, le dice Pablo a Timoteo. Eso es lo mejor. Piensa que estás trabajando para un Dios que todo lo ve y lo escudriña, y que Él dará su recompensa a su tiempo. Hermanos míos, yo personalmente, al igual que mi padre decía, yo no espero recompensa aquí. No quiero regalos, no quiero reconocimientos, no quiero nada. Dios me tiene algo y eso es lo que yo quiero, decía. Lo que Dios tiene para mí, eso es lo que yo anhelo, lo que deseo, y trabajaré hasta el último día de mi vida firme en el Señor. Quiero contarles que nosotros desde que nacimos nunca nos cambiamos de iglesia, nunca. Mi padre fue el líder, el pastor, el guía, lo cambiaban, llegaba un pastor, ya hermano Villa, ahora usted va a quedar en la banda, ni un problema, se va. El pastor se iba porque la iglesia no le gustaba o por muchos problemas. Papá, hermano Villa, tiene que hacerse carne a barba, y mi papá era el fundador. Mi papá decía, aquí estamos para servir al Señor. Sí, el Señor. Y después llegó un pastor joven muy amable que lo conocimos nosotros ya más grande, y él visitaba nuestra casa, y quiero contarles que en nuestra casa llegaban pastores, pastoras, alojaban, se quedaban, mi papá los atendía. Y, ¿no es cierto? Y así sucesivamente mi papá quedaba ahí en segundo lado. Pero mi papá decía, hay problema. ¿Se dan cuenta de eso? Es que nunca yo supe lo que era ir, y no supe de eso, porque no era la razón. Mi padre tenía claro lo que significaba, lo que Dios tenía para él. Y cuando comenzamos la obra del ministerio independiente Dios le habló al corazón, y mi padre dijo, bien, vamos a comenzar una nueva obra, vamos a hacer nosotros. Y ustedes están grandes, así es que vamos a empezar todo un nuevo desafío. El corazón del hombre, cuando funciona en la voluntad de Dios, guía a todos los demás. Y todos van en la misma ruta, en el mismo camino. Y eso permite que vivamos y trabajemos juntos. ¿Podemos tener diferencias? Pero ¿sabemos a quién servimos? Así es que mi hermano Daniel, mi hermano de sangre, pastor también, nunca nos hemos separado de la corporación. Siempre hemos trabajado juntos. ¿Tenemos diferencias? Claro que las tenemos, pero seguimos siendo hermanos en Cristo, hermanos de sangre, del mismo Padre, y también trabajamos para el mismo Dios. Y tenemos claro cuál es el propósito de Dios para cada uno. Así es que en la tarea, en la obra del ministerio, en la corporación, trabajamos muy bien ambos, y así con todos los pastores de nuestra corporación INGES. Iglesia Misionera Jesús es el Señor. ¿Cuál es el propósito entonces? El liderazgo va a depender de cada uno de ustedes, cómo usted se afirme en el Señor, cómo usted se sienta que se ve en Dios planificado. Hermanos míos, no como se siente por las circunstancias de la vida, por el frío, el calor o las enfermedades, que estas van a venir una y otra vez. Hermanos, es como tú te sientes en Dios. Dios quiere que tú estés bien con Él, porque eso es lo que te dará las fuerzas. Si estás en comunión con Dios constante y permanente, eso te sostendrá. Te dará las capacidades y las habilidades para ser un buen líder, tanto hombre como mujer. Lo harás. ¿Cuántos dicen amén al Señor? En esas cosas son las que habla el apóstol Pablo. En la riqueza de la gloria de su herencia. ¿Dónde tenemos herencia? En los santos. En Él. No hay otra herencia. No hay herencia humana. La herencia humana son las cosas que van y desaparecen. Aquí en Apocalipsis,
Jesús le habla a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, que es la que vamos a ver también, fíjese, tenían muchas cosas en común. Y una de esas cosas que tenían en común era la particularidad de que tenían cosas claras. Habíamos visto la iglesia de Éfeso, ¿se acuerdan? La de Pérgamo, la de Tiatira, vimos que están en ruinas. Pero aquí cuando Jesús le habla entonces a Juan, esta revelación, mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 del 8 al 11, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. El Señor Jesús se presenta de una manera distinta a estas iglesias, pero la intención de cada palabra de Dios de mostrarse y revelarse a cada iglesia, y esto está hablando de que las 7 iglesias de Asia eran totalmente distintas una de la otra. Los estudiosos dicen que cada iglesia que tenía un problema indican esos 7 problemas que existen en todas las iglesias del mundo. Uno de esos problemas la tiene alguna iglesia. Por eso Dios puso esos problemas. Catastrófico sería que los 7 problemas estuvieran todos en una sola iglesia, y eso no es. Pero más de alguno de esos está allí porque Dios lo muestra de esa manera. Así es que dice que estuvo muerto, dice esto. Bien, Jesús dice: yo voy a decirles algo. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo lo sé todo. ¿Ven? Señor, estoy pasando este momento y parece que tú no me escuchas. Dios te dice en esta hora: yo lo sé. Yo sé lo que estás viviendo. Yo sé lo que estás pasando. Entonces, ¿por qué tú te sientes tan mal, tan empequeñecido si yo lo sé? A veces pensamos, debieran saberlo los demás lo que estoy viviendo. Y Dios dice: ¿pero qué es mejor? ¿Que lo sepa yo o que lo sepan los demás? Yo prefiero que lo sepa ¿quién? Mi Dios. Uno no es que diga: los hermanos son cabros. Pero fíjense ustedes que nunca hemos pedido una petición, porque Dios todo lo sabe. Y aunque vivimos cosas y pasamos situaciones, ¿dónde vamos? Al Señor, a los pies de Cristo. Y nos paramos y seguimos. Y vamos adelante otra vez. Dios está ahí. Ahí yo lo veo a Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mira lo que dice entre paréntesis: pero tú eres, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga del diablo, perdón, de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Es decir, que dice el Señor: vas a pasar algunos problemas, pero no tengas miedo. Vas a padecer, le dice el Señor. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La Biblia nos da un relato importante e interesante de Jesús con respecto a la iglesia de Esmirna. Oh, dice Dios, ¿qué está sucediendo con la vida de esa iglesia? Y la iglesia de Esmirna también puede ser cualquier iglesia de hoy, cualquier persona, cualquier situación que nos toca vivir. Porque el plan divino de Dios es que todos aprendamos a ver que a través de los tiempos, de las edades, de los cambios, Dios ha estado allí presente con todo hombre y con toda mujer, con todo joven. Que Dios nunca te ha dejado y Él jamás te dejará, sino que te hace permanecer fiel, firme. Las cosas que vivimos en el reino son parte de la preparación del creyente, son parte de la edificación, de la construcción de Dios en nosotros. Los grandes cambios que nos toque vivir.
Las ciudades cambian. Si usted se da cuenta, por muchas calles que hoy camina, le aseguro que en 20 años no estarán y muchas cambiarán. Donde nosotros vivimos y donde yo crecí y nací, hermanos míos, ya nada es igual hoy. Nada. Nada. Yo siempre le cuento a mi esposa, en estas calles había tal cosa, hoy está la carretera. Hoy hay paso bajo nivel, la autopista y todo ha cambiado. Mira, aquí había antes tal cosa, hoy ya no existe. Sé dónde estaba la iglesia, donde mi padre estuvo allí el tiempo trabajando. Después la cambiaron a otro lugar y sé, y ahí ya no hay nada, hay fábricas ahora y todo ha cambiado. Pero Dios no cambia. Y en cada situación de la vida Dios estará allí. Y cambiará a tu alrededor y cambiarás tú y cambiaré yo en las fuerzas, en la edad, pero Dios sigue estando allí. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. Dice, yo sé lo que estás pasando. Así es que no te sientas nunca que eres tan pequeño que no puedes salir adelante. Siempre piensa que Dios está ahí contigo. Y hasta el último aliento de vida te aseguro, mi Dios estará contigo y Él te protegerá y Él te cuidará y Él te encaminará en la ruta que debes seguir. Porque Dios es Dios. Él te ama y Él jamás te dejará de amar. En todas las cosas que vemos, vamos a avanzar. Vemos a Dios obrando de maneras distintas y diferentes. Muy bien. Dice, ¿hay alguna cosa que consideres tan insignificante que puedes prescindir de ella o suprimirla? ¿Hay algo? ¿Puede haber algo? Hay tantas cosas que podríamos prescindir de ellas o suprimirla. Mira tu cuerpo. ¿Qué cosa vas a sacar de él que encuentres que es tan pequeño que, no sé, hay algo? Hermanos míos, aunque sea una muela que esté al final, no querríamos que la sacaran. ¿Se da cuenta? No, no se va a ver, está al final. Sí, pero ojalá siga allí hasta el último día. Porque eso es parte de nosotros. Entonces lo que Dios dice en toda esta palabra, dice, ¿hay alguna cosa que considerar tan significante? Mire, ¿sabe lo que está diciendo Dios? Si tú consideras que hay cosas que son tan insignificantes, pero que no las dejarías de lado, Dios dice, yo tampoco a ti te dejaré de lado. Porque tú te consideras pequeño, pero no por eso yo te voy a dejar de lado. Alguien puede decir, Señor, mira, yo llego a la iglesia y me siento nomás y te alabo. Dios dice, aún eso para mí es tan valioso como el que predica la palabra. Porque es tu relación ¿con quién? Con Dios. No tiene que ver con el líder. No tiene que ver con el grupo de varones, damas, jóvenes, señoritas. Tiene que ver con tu relación íntima con Dios. Tú eres valioso para Dios. Tú eres importante para Dios, independiente del lugar en el que estés. La bendición de Dios para tu vida es fundamental en la medida en que abres los ojos, como decía Pablo. Abre el entendimiento, Señor. Abre, dame conocimiento para que puedan ver quién eres tú, lo que tú estás haciendo y lo que tú harás en cada uno de nosotros. Dios, alumbra los ojos, que mis ojos puedan ver lo que tú, Señor, vas a hacer. Porque nos sentimos pequeños y limitados. ¿Qué puedo hablar yo? ¿Qué puedo enseñar yo? No hables desde la preocupación, no hables desde tu dolor. He aprendido en la hora del ministerio, cuando uno es entrenado y enseñado en la escritura, siempre te enseñan, no hables desde el dolor ni de tu preocupación. Porque cuando tú lo haces, tú no edificas, tú dañas. Así es que he aprendido a superar mis problemas para hablar desde la perspectiva de Dios. Y aunque esté viviendo un momento difícil, oro al Señor para que Él me permita hablar de su palabra y no de lo que yo estoy viviendo. Porque cuando hablo de lo que yo estoy viviendo o he vivido, yo no estoy transmitiendo vida ni palabra. Cuando una madre está herida,
disciplina a un hijo, no disciplina con amor, sino que la ira que está en su corazón hieren al pequeño porque está disciplinando desde su dolor. Pero como no tenemos el control, entonces herimos a las personas. Y consideramos que no es así cuando nosotros tenemos el reino de Dios morando en nuestras vidas. Y entonces considero que no debo hablar de mi dolor, debo hablar desde la palabra y desde el corazón de ¿quién? De Dios. Vea, nunca Jesús habló desde el dolor. ¿Qué dijo en la cruz? Perdónalos porque estos no saben lo que hacen. ¿Se dan cuenta? Díganme usted, ¿quién de ustedes hablaría de allí una palabra? Los destruiré a todos. ¿Se dan cuenta? Después terminado dice, consumado es. Lo que tenía que hacer lo hice. Está terminado mi trabajo. No hay nada más que hacer ya que lo he hecho. Es lo perfecto, Padre. ¿Se dan cuenta? Las palabras de Jesús están enfocadas no desde la perspectiva de lo que Él está viviendo. Él no habla desde su dolor, sino habla de dónde. Desde el deseo de la voluntad de ¿quién? De su Padre, el Dios del cielo. Si quiero edificar una iglesia, si quiero edificar a mis hermanos, si quiero edificar a mis hijos, debo hablar desde el fondo del corazón de Dios. Aunque haya un conflicto en el hogar, pero debo hablar de la palabra, desde el fondo de la palabra. Porque mi ira va a destruir y va a conducir a más daño. Por eso, ¿qué cosas suprimimos? Apretar. Ahí. Una relación, un hijo, un matrimonio, una oportunidad para el servicio, tu futuro, tu propia vida. ¿Qué podrías suprimir? Una relación, un hijo, un matrimonio, una oportunidad para el servicio. Desecho esto. Tu futuro, tu propia vida. Hay gente que ha tomado esas decisiones y ha decidido suprimir su propia vida. Cada uno de nosotros toma una decisión en el momento en que nuestra vida se siente insignificante. Por eso nunca tome una decisión en los momentos en que usted pueda estar pasando alguna dificultad. No, porque será la decisión más equivocada que usted pueda tomar. En una oportunidad había un conflicto hace muchos años atrás en el grupo de jóvenes. Dan todavía no era el líder Dan. Así es que se acercan las personas y me dice, pastor, tome una decisión. Y yo los miré a ellos y miré a la persona que estaba a cargo y le dije, no tomaré ninguna decisión porque en este momento cualquier decisión va a causar un daño tanto a los jóvenes como a ti. Aquí hay un problema que solucionar, así es que esperemos. No se toman decisiones así. Así es que dejamos pasar el tiempo orando al Señor y manteniendo una relación de amistad, y cuando tomamos la decisión creo que fue la mejor, porque supimos esperar. ¿Daban ganas de tomar una decisión ahí? Sí, dan ganas de decir, ¿sabes qué? Sí, se termina esto, o sí, esto acá, esto allá. Pero he aprendido en la vida a través de la palabra que Dios nos enseña que no todo debe cortarse en un instante, porque primero yo dependo y tú dependes ¿de quién? De Dios. No puedo borrar algo que Dios me permitió hacer porque estoy pasando por alto a quien me dio mi trabajo. No por un problema tengo que renunciar, tengo que saber esperar lo que Dios dice. Porque Dios es el Señor que te dio ese trabajo, te abrió esa puerta y te ha bendecido hasta el día de hoy. Es Dios. Por eso Dios le dice a Esmirna, yo conozco. Y Pablo le dice entonces a todos los efesios, Dios abre el entendimiento para que puedan ver con claridad. Todos veamos con qué, con claridad. La visión de su gloria da esperanza a los que se han dejado engañar por su propia insignificancia.
¿Qué dice alguien? ¿Quién soy yo? ¿Quién se va a acordar de mí? ¿Quién se va a fijar en mí? Dios dice, pero ¿qué importa? Si el que me estoy fijando soy yo, dice Dios. Yo me doy cuenta de lo que haces en casa, de cuando sales de casa y cuando llegas a mi casa o cuando estás entre los santos. Yo lo sé todo. Y no solo sé lo tuyo, sé lo que del que está al lado y así sé de todas las personas. Dios dice, nadie a mí me puede engañar, yo lo sé todo. La visión de su gloria da esperanza a los que se han dejado engañar por su propia insignificancia, porque revela que en Cristo no existe una persona insignificante, o un lugar insignificante, o una posición insignificante. Ninguna posición en el reino es insignificante. Todo hombre y toda mujer, todo joven, está en la posición de realeza, de poder, de bendición. Es un lugar de valor. Para Cristo no existe un lugar insignificante, no existe. Hermanos míos, siempre debemos mirar el propósito de Dios. O un lugar, no existe el lugar, es que este lugar, es que esta casa, es que este es pequeño. Y Dios dice, eso no es insignificante. Porque el valor no está en las paredes, no está en los muebles que tienes, el valor está en ti. Tú eres la persona de valor. Y es mi presencia la que le da estatus a tu vida, le da una posición más alta de lo que tú ves. Es nosotros, es nuestra carne la que se debilita, es nuestra carne la que vive viendo las cosas y el mundo como quisiera tener esto, y Dios dice, no es de más valor que yo esté en ti. No es de más valor que estés sano, sólido y fuerte, y la vida que te doy que las cosas que quieres ver. No es más eso en nosotros. Es más grande Dios en nosotros que cualquier cosa. Señor, estoy en una posición de desventaja en mi trabajo. Y Dios dice, ¿por qué dices eso si el que está contigo soy yo? Es que no tengo nadie que me recomiende. Y Dios dice, que para qué necesitas una recomendación. ¿Sabe usted que Dios nos puede recomendar? ¿Sabe usted que Dios nos puede poner en la posición más alta en algún lugar? Porque Dios tiene poder. Y porque tú estás confiando en Dios y no en tu posición. Si hemos sido bendecidos en el trabajo, en los años en que estaba en mi trabajo, hermanos, yo no tenía nadie que me recomendara. Pero mientras almorzaba, se sentó a mi lado un señor que jubiló y me dice, Wilfredo, la persona indicada para subir a ese cargo eres tú. Sí, sí. Y eres la única persona de todos estos que están aquí para llegar ahí. Y así fue. Y ahí llegué con bendición. Y nadie me conocía, solo Dios. Porque Dios es el que abre. Porque mi posición era Dios. Consideraba mi trabajo el mejor trabajo que tenía. Y siempre lo hice con alegría, con gozo. Porque era mi trabajo. Dios me dio ese trabajo. Y cuando Dios me elevó y me puso en un lugar mucho mejor, yo di gracias a Dios. Porque ¿qué lo hizo? La mano poderosa de Dios. ¿Se dan cuenta de eso? Es Dios. No hay posición, no hay lugar insignificante si el hombre tiene a Cristo en su corazón. Donde estés, donde camines, donde vivas y lo que tengas es lo mejor que tienes. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Eso es lo que nos quiere decir esta hermosa palabra de hoy. Voy a avanzar. Hija, aprieta tú allá por favor ahí. Eso, la que sigue ahí. Parece que 3 de las 7 iglesias a las cuales Jesús se dirigió en Apocalipsis 2 y 3 estaban engañadas por sus propias. Es que nos sentimos tan pequeñas. Es que hay tantos problemas. Dios dice, pero ¿por qué ustedes piensan eso? No sé si a alguno le ha tocado que el hijo dice, tú no me quieres. ¿Por qué piensas eso? ¿Se dan cuenta? Pasó por su mente y lo dijo por una acción.
Tal vez porque en el momento en que llamó al papá o a la mamá no lo atendieron. Pero eso no significa que los padres no lo quieran. Así pasa con Dios. Estas iglesias estaban engañadas por su propia insignificancia. Hay otras más grandes que somos nosotros. Y Dios dice, no mires el cuerpo, la grande, porque yo miro el corazón de los hombres. La perspectiva de Dios es ver a las personas en su comunión íntima con Dios. Quiero contarles que Dios no mira una multitud, no dice Dios, que hay 1,000, 5,000, 1,500. No hace eso. Dios mira el corazón de cada uno de ellos. Y le aseguro, hermanos míos, que de cientos de miles de creyentes en el mundo entero, Dios sabe perfectamente cuántos son de Él. Cuántos están allí para agradarle a Él. Dios lo sabe todo. Y es por eso que Dios siempre nos invita a tener plena comunión con Él. La primera de estas fue Esmirna, su hermosa ciudad portuaria, situada en la costa de lo que hoy es Turquía. Fíjense, ¿dónde estaba? En un lugar muy hermoso. Esa fue una ciudad portuaria muy popular. Y estaba situada en un lugar de mucho privilegio. Su única pretensión a la fama internacional era el hecho de haber sido la cuna del poeta épico griego Homero. ¿Se acuerdan de Homero? De ahí viene el nombre. Se sentían famosos por donde vivían, pero no el valor de donde vivimos. Es lo que tú eres delante de Dios. Hermanos míos, puedes estar parado en la nación o en la capital más grande del mundo y te puedes sentir totalmente solo. Porque lo que te da compañía y valor es la presencia de Dios. Puedes estar en uno de los más grandes aeropuertos del mundo, yendo y viniendo aviones de gran cantidad de pasajeros, 300, 400, y tú te miras y te ves como nada, comparado a esas gigantescas estructuras. Pero Dios dice, ¿por qué? Si yo estoy contigo, yo te cuidaré donde vayas, donde estés. Hermanos míos, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios está con nosotros. Dios te da habilidades, porque Dios es bueno. Dios te guía. ¿Cuántos saben que Dios te guía? Hermano mío, te puedes sentir como solo en algún lugar, pero Dios está allí. Y eso es lo más lindo que hay. Por eso no hay posición, no hay lugar que sea insignificante, porque el valor lo tienes tú. Tú eres de gran valor. ¿Sabes? Jesús no dio su vida por un país, por una nación. Dios dio su vida por usted y por mí. Él murió en la cruz por cada hombre y cada mujer que están en esta tierra. No dijo por las grandes potencias. Yo doy mi vida por cada hombre y cada mujer. Ese es el regalo del cielo. Ese es el principio de Dios. Pero la iglesia de Esmirna también era conocida en todo el mundo cristiano de aquel tiempo a causa de su... Estaba muy lindo el lugar, pero estaban sufriendo. Hemos considerado previamente la persecución de cristianos que fue infringida por el emperador romano Domiciano. Este es un hombre muy perverso que comenzó a perseguir fuertemente a la iglesia. Así es que la iglesia estaba en un lugar privilegiado, pero ¿cómo se sentía allí? Pequeña. ¿Por qué? Porque estaba una gran persecución sobre la iglesia. Y Dios le dice, yo sé lo que tú estás padeciendo. Dios dice, yo sé dónde están y lo que va a venir, yo lo sé, dice Dios. Así es que ustedes siéntanse seguros en mí. Las probabilidades de que vivamos algo cada año son muchas, pero también de que el cuidado de Dios es permanente, eso es seguro, de que Dios no te dejará ni uno de estos días, porque Dios es fiel. Yo estoy con ustedes, les dice el Señor a los de Esmirna.
No se sientan solos ni abandonados y piensen que el sufrimiento de ustedes es el único sufrimiento del mundo. Hay miles de personas que sufren por causa del reino. Una misionera me contaba hace poco, unos meses atrás, de la India. Sabes, durante el día se tomaban una taza de té. No había más. Solo se podían tomar una taza de té. Ella le tocó pasar y viajar a Haití. En Haití, dice que tenía tanta hambre que lo único que había para darle era un té. Y dice que ella tomó ese té, pero fue el té más rico que haya podido tomar. Dijo, en un momento sentí un desánimo tremendo por los peligros que existen en Haití. Pero Dios estaba allí. Tal vez se sentía pequeña, pero Dios sigue estando con cada uno de nosotros. Dios es fiel. Y su palabra es fiel. Y su permanencia con todos nosotros es fiel. Y Dios no nos va a dejar, porque Él es permanentemente un Dios de amor y de bondad. Quiero mostrarles lo último, hermanos. El emperador romano Domiciano, al declararse a sí mismo como un Dios, exigió ser adorado. Los cristianos rehusaron hacerlo, por lo tanto, Él mandó que fueran quemados en la hoguera, crucificados en maderos y arrojados a los leones. Muy linda la ciudad, un puerto muy importante, pero la situación que estaban viviendo era terrorífica, era horrorosa. Todo el sufrimiento experimentado por los creyentes del primer siglo quedó ejemplificado por los creyentes de Esmirna. A ellos les tocó vivir toda esta tragedia. Quiero contarles que a pesar de la guerra en Ucrania, las iglesias siguen funcionando. Los líderes siguen predicando la palabra y siguen los grupos juntándose a orar por su nación. Porque ellos saben que Dios está con ellos allí. Que Dios no planificó eso, pero que Dios juzgará a todo aquel que ha hecho tanto daño. Porque Dios es Dios. Estamos en este mundo. Vamos a vivir cosas, pero recuerde, Dios está con usted. Por eso nunca considere que su posición es la más difícil. No, recuerde que hay gente en el mundo entero que está viviendo una situación más triste, más dura y más amarga que la tuya. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar y revelar, porque Dios es fiel a su palabra. Su testimonio del Evangelio de Jesucristo les parecía a ellos totalmente insignificante frente al exterminio que enfrentaban a diario, mientras se esforzaban en vivir para Cristo en el mundo romano de su tiempo. ¿Cuán efectivo consideras que ha sido tu testimonio del Evangelio? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Es poderoso tu testimonio? En lugar de recibir una respuesta positiva a Él por parte de tu familia, tus amigos y compañeros de trabajo, no has recibido más que el rechazo, críticas y persecución. Cada vez que alguien te palmotea la espalda y no es creyente, recuerda que es algo superficial. Porque muchas veces las personas lo hacen por conveniencia, pero no porque realmente te aman, cuando saben que eres un servidor del reino. Todos vivimos para Dios. Cada lugar donde vamos a experimentar la compañía de otros, debemos reconocer que Dios es nuestro mejor compañero, que Jesús es el verdadero y real que te ama a ti y que te ama porque Él dio su vida por ti y soportó todo el escarnio y el oprobio por amor a ti, por amor a todos nosotros. Lo más grande en tu vida es Cristo Jesús. A Él le rendiremos cuenta y a Él le serviremos. Próximamente continuaremos con este tema y seguiremos viendo parte importante de este relato y también parte también de la iglesia de Filadelfia, que es una de las mejores iglesias que nos habla de las 7 del libro del Apocalipsis.
Cierre sus ojos y oremos.